Bueno, cuando son las 11:18 de este día, 15 de abril, ya estamos a mitad de año. Marcela, Increíble. tenemos a Marcela aquí, Marcela Martínez Sempertegui. Ella es integrante de la red de alerta temprana SAR, la que ilumina y que es contra la trata y tráfico. Pero hoy día vamos a iniciar nuestra charla hablando, Marcelita, del tema de la violencia estatal que ocurre en este país. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Muchas gracias. Buenos días. Buen día a todos los radioescuchas. Y evidentemente estoy llevando adelante la iniciativa de la red de alerta temprana Sarlatlaca Ilumina, que tiene como objetivo fundamental encontrar a las personas desaparecidas en el menor tiempo posible. Sí, porque he visto, permanentemente estoy viendo que publicas todas las personas desaparecidas que llegan a tu red, que ya es bastante conocida, y efectivamente a veces se tiene más suerte con algunas y con otras no, ¿no ves? He visto el otro Sí, día de dos personas, una persona mayor, un adulto mayor, y he visto de otro chico que, bueno, lamentablemente apareció asesinado. Y bueno, este trabajo noble que está realizando Marcela es una gran cosa, ¿no? evidentemente, querida Peca, el resultado depende mucho del momento en que se comienza a difundir y a buscar a la persona. En los casos que logramos hacerlo dentro de las primeras 24 horas, Sí, hay un 90% de posibilidad de encontrar a la persona y la red se activa a nivel de todas las redes sociales, pero también con la búsqueda física de las personas. Tenemos los voluntarios que salen a pegar los afiches, qué lindo. tenemos ya distribuidas los lugares como son las terminales, los aeropuertos, algunas zonas fronterizas y dependiendo el lugar donde sucedió la desaparición y también en la coordinación que tenemos con la policía para reforzar lugares físicos específicos y que la persona sea el motivo, sea cual sea el motivo de la desaparición, eh, como te digo, hay un 90% de que aparece. Claro, porque normalmente lo que yo tengo entendido es que la policía espera, hay que esperar como 24 horas o creo que 2 días. Sí, pese a toda la capacitación que se hace, todavía hay policías que piden a los familiares que esperen. Claro, Parte de la campaña también es informar a la población de que no tienen que esperar nada. Cuanto pero antes exacto. se inicie, porque las primeras 24 horas son determinantes. Si hay cualquier autoridad, sea del Ministerio Público o de la policía, que pide que esperen, tienen que denunciarlo. Claro, porque realmente en esas 24 horas puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, Marcela, pero hoy día también vamos a hablar sobre la violencia estatal, sobre lo que me refiero a este tema de la violencia de género que Ujú. ocurre en altas autoridades del Estado y que está permanentemente en boga y en las redes sociales, por ejemplo, el caso último que es del Orlando Ceballos. Por Ay, ejemplo, es un caso tremendo lo que ha sucedido porque la mujer ha tratado de que se extinga la acción penal, la denuncia que ella hizo, y sin embargo, digamos, han salido algunas voces desde el Estado, ¿no? Como Susana Rivero y otras personas que trabajan ahí, y Borda, diciendo que el tipo tiene que renunciar, porque él es presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional. lo que pasa No es es que cualquier cosa. aquí se configuran muchos elementos. Por un lado, evidentemente este señor ha sido, ni siquiera hablemos ya de la legitimidad de la elección, porque no me acuerdo el porcentaje con el que fue elegido. Lo que me acuerdo es que cuando había que elegir a estos tribunos, nadie los conocía, Ujú. por un lado. En segundo lugar, este señor ocupa un espacio en el tribunal más alto que tiene como la función justamente de garantizar los derechos constitucionales, Es tremendo los lo que derechos está sucediendo. fundamentales para todas las bolivianas y los Ujú. bolivianos.
y que el que tiene esa función como empleado público sea el primero en incumplirla, entonces no hay nada de coherencia y simplemente por ética y por moral debería renunciar. Por otro lado, se configura también el hecho de que la ley 348 no se está cumpliendo. Para nada. La agresión intrafamiliar es un delito de acción pública. Así la señora, porque además todos sabemos que esta señora debe estar siendo totalmente presionada y manipulada para vertir las declaraciones que ha vertido. Y aunque no fuera así, estamos hablando de un abogado y de un tribuno del más alto tribunal de garantías. Entonces, él sabe que aunque la señora diga lo que diga, el Ministerio Público tiene la obligación de continuar con el caso de oficio. Claro, porque recordemos que él pidió permiso, unos días pidió permiso y prácticamente esperar un poco. Su estrategia seguramente era que calmen las aguas y volver como si nada. Entonces, yo recuerdo que para cualquier cargo del Estado vos vas y sacás un documento que lo hacen en Sucre, que es un certificado de que no has ejercido violencia, ¿no? En tu casa, en ninguna parte, que sacás del CIPASE, que de un proyecto muy interesante solamente eso salió, pero entonces ¿de qué sirve que tengas este certificado de que eres no violento si vas a seguir cometiendo errores? Y él es una alta autoridad del Estado, pero también han habido otros casos. Recordemos a Cabrera, que era otro diputado que violentó a la que era su amante, supuestamente. Y ese es otro caso que porque aparentemente ponen mucho dinero para el partido y esto se pasan. Y hay otros casos, se pasan como si nada, y hay otros casos que sin embargo los sancionan, ¿no ves? Y sin embargo, yo lo que veo aquí es una gran incoherencia de las autoridades del Estado para realizar este tipo de cosas, para sancionar. Sí, el hecho que yo aplaudo es que las diputadas, tanto de oficialismo como de oposición, se han unido para exigir que este señor Ceballos renuncie. Y inclusive ahí todavía estamos siendo suaves, porque lo que correspondería es la destitución inmediata de este señor, más viendo que no está colaborando con la justicia y de que hay serios peligros de distorsionar inclusive el tema de las pruebas, por el poder que ejerce y por el abuso de poder que notoriamente está ejerciendo. Así es. ¿Tienes alguna pregunta, querida Nicole? Una pregunta respecto a esta serie de, sistemáticamente se está dando estas violencias de parte de altas autoridades del gobierno. Ya lo decía en el caso de Cabrera, ahora con lo de Ceballos, también con el ex defensor Tezanos Pinto también se dio el mismo caso. Pero ¿por qué estas autoridades y por qué se está dando esta afluencia de esta serie sistemática de daño de la violencia hacia la mujer en este gobierno de Evo Morales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿El ambiente social, político va a influir? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque lo vemos a diario en los periódicos, en los medios de comunicación, es decir, ¿ya se ha naturalizado? Yo creo que en realidad es el reflejo de lo que sucede en la sociedad en su conjunto. Mal haríamos en politizar diciendo que son solamente los masistas, los violentos, cuando los índices de agresión a la mujer son realmente los más altos a nivel de la región, inclusive a nivel de Latinoamérica. Sin embargo, yo creo que también convergen aspectos como que nuestras actuales autoridades no están al nivel que se necesita para ocupar ciertos cargos, y esto se refleja posiblemente en que se sienten demasiado presionados y claro, ¿contra quién arremeten? Contra la persona más vulnerable de su entorno, que puede ser la pareja, los hijos, etcétera. Sin embargo, tiene que quedar clarísimo que si sea el agresor de oficialismo o de oposición, tiene igual que someterse a la ley y tiene que ser apartado de la función pública, por un lado, y tiene que ser procesado y tiene que cumplir sanción. Además, la ley 348 habla también
de un periodo en que se le hace un tratamiento al agresor para que pueda reincorporarse a la sociedad. Y este es otro aspecto que tampoco se está cumpliendo y que deberíamos exigir que ya se cree la institucionalidad necesaria para que esto se cumpla. Estamos hablando de una ley del 2013, no es poco tiempo. Claro, y habla no solamente de violencia intrafamiliar y habla de violencia de género, ¿no? Psicológica, patrimonial, económica. Son 16 tipos de violencia. Hay diferentes tipos de violencia, que ninguna se cumple, menos la física, que es la más evidente. Uno tiene que llegar al médico forense prácticamente moribundo para que le hagan caso, para que se pueda abrir la causa. Y un poco complementando a la pregunta anterior, otro de los factores que incide mucho es el bajo acceso a la educación de estas autoridades, porque sabemos que no tienen grados académicos. Por lo tanto, no sabemos el entorno en el que han crecido, el entorno en el que se han desarrollado, y muchos de estos pueden estar replicando la violencia que han vivido en su infancia. No quiero caer en especulación, pero es más o menos lo que se ve en los casos de estos machos, porque yo no les digo hombres, son machos, porque pierden la condición humana, estos machos agresores. Y hay un sinfín de casos de violaciones, además, ¿no? De violaciones a niñas, a niños, y que en algunos casos han sido retirados de su cargo, pero si buscamos o googleamos un ratito la cantidad de personas que durante este tiempo han violentado a niños, a niñas, han golpeado a sus esposas o a su pareja, a su concubina, son increíbles. Y tenemos también un discurso machista muy fuerte del presidente, que comenzando por el mandatario. Claro, que pese a que permanentemente se le dice, se le critica en las redes, se le dice de todo, continúa, o sea, no le entran balas, como dicen, ¿no? Y es también la falta de la sensibilidad y la capacitación que se les puede hacer a las altas autoridades y a las de mandos medios también en la temática, ¿no? Y muchísimo hace el entorno, justamente, como decía Nicole, hay hechos que se están naturalizando y se los ve como normales. Hace mes y medio, por ejemplo, yo estuve en la ciudad de Cobija junto a la 1DC, capacitando jueces, fiscales y policías en el tratamiento del delito de trata de personas. Y ahí nos enteramos que una fiscal, la única fiscal de lucha contra la trata de Cobija, días antes había sobreseído a una tratante o a unos tratantes que además estaban detenidos de manera infraganti, tratando con súbditas brasileras. Sin embargo, esta fiscal dijo que para ella era normal que ellas ejerzan la prostitución, que era por voluntad propia, considerando además que eran menores de edad. Qué bárbaro. O sea, y que esto no era ningún delito y les ha dado libertad pura y simple. Ni siquiera ha abierto el caso. Qué tremenda, porque claro, la prostitución la puedes ejercer, pero si es trata y son menores de edad, no, pues. Y son extranjeras y están retenidas. Qué bárbaro, ¿no? Esta autoridad realmente no tenía el mínimo conocimiento de nada. Y hasta ahí todavía, pero fue la capitana Coca, que es la directora de la dirección de la FELCC de lucha contra la trata aquí en La Paz, intervino, le explicó cómo debería ser el procedimiento y esta fiscal la descalificó. Entonces, es increíble. Y esto parte de varones y de mujeres por esa educación machista y por esos usos y costumbres que se han ido naturalizando en base al patriarcado y en base al abuso de poder. Claro, y es tremendo lo que sucede en temas de trata, vos que estás todos los días en eso y ves cada horror y cada cosa tremenda.
Es que yo creo que no hay mayor violencia más que la trata de personas. Ahí se vulneran absolutamente todos los derechos humanos y es el reflejo de todas estas actitudes, estas acciones que se naturalizan, el hecho de consumir trata, el hecho de que la prostitución no esté normada en nuestro país y no existan políticas públicas para evitar que esto continúe sucediendo. Inclusive hay ONGs que todas sabemos quiénes son, que tienen mucho dinero para naturalizar y decir que es una forma más de trabajo. No puede ser. Hay que decir sus nombres. No puedo creer, a ese extremo hemos llegado. Claro, porque no hay políticas, no hay. Hay algo, creo que había una ley, hay algo, pero no se cumple. ¿Qué es lo que está pasando? El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por ejemplo, está intentando normar, pero no tiene el respaldo de una ley nacional donde pueda apoyarse para avanzar en el abordaje de esta temática. Claro, porque es tremendo. O sea, te imaginas contra tu voluntad que te droguen, te violen, todo, porque es cada día una violación, o sea, o 10 o 15. Claro, y que puedan decir, no, estás ejerciendo prostitución por voluntad propia. No puede ser. Eso no existe. Uno de los casos que usted mencionaba es este caso de la prostitución es prostitución personas, forzada, ¿no? prácticamente. Una prostitución forzada. Pero, ¿qué otros desfases también hay en la Constitución, en las leyes nacionales que no favorecen a la mujer? Porque para el gobierno nacional se ha dado un gran salto a la ley, con la ley 348 que surgió después del asesinato de Analí Guaycho, ¿no? Del feminicidio. Pero tuvo que pasar algo para que tengamos esa ley en nuestra sociedad, la sociedad boliviana. Pero ahora hay otros desfases, hay ciertas partes que todavía no hemos cubierto. ¿Qué es lo que está sucediendo en la sociedad boliviana respecto a ello? Es que el problema no es la normativa, porque evidentemente tenemos muchas leyes. Después de la desaparición de mi hija, por ejemplo, también entró en vigencia la ley 263, que es de lucha contra la trata de personas. Acá es el feminicidio de Analí Guaycho y se promulga la 348. Hay la normativa. Lo que no hay es la voluntad política, porque estas leyes no se cumplen. No se ha creado la institucionalidad necesaria para que estas leyes se cumplan. Por ejemplo, no existen los refugios, no existe esa rehabilitación que habría que hacer a los agresores. En el caso de la 263, en ninguno de los casos a la fecha, después de 7 años de la promulgación de la 263, se ha incautado bienes a los tratantes. No tenemos casos con sentencia condenatoria, y si la hay, agarran al último eslabón de la cadena de tratantes y al que tenía menos culpa o al que realmente no se benefició de la explotación, se lo tiene detenido y luego desaparece. Claro. Entonces no hay voluntad política. Se están recuperando muchas personas. Bueno, y como no hay la institucionalidad, por supuesto, tampoco hay el presupuesto. El presupuesto general de la nación, el 1% está destinado a lo que es seguridad ciudadana, todo seguridad ciudadana. No es nada, entonces, porque eso es ¿cuánto inmenso de todo el presupuesto general estará direccionado a cubrir las necesidades de la violencia contra la mujer o a la lucha contra la trata de personas? O sea, es mínimo lo que se asigna y es irrisorio porque no alcanza. Claro, y Marcela también aquí violentan a niños. Dice que la última vez que te entrevistamos nos comentabas el año pasado que lo que más ahora sucede es la trata con niños. Claro, las estadísticas a nivel nacional e internacional dicen que el 70% de las víctimas son mujeres. Claro. Sin embargo, ya en la práctica estamos viendo que hay una variación de esas estadísticas porque por lo menos en la red de alerta temprana, Sarlet la que ilumina, tenemos del número de casos pendientes, la mayoría son varones. Tremendo. ¿Y qué es ustedes lo que llevan una pasando estadística con ellos? Sí, no podríamos decir que es una estadística oficial, pero es la estadística de los casos que nosotros atendemos.
tremendo. Es tremendo lo que está sucediendo en nuestro país y desde aquí apelamos a las instituciones públicas, a los entes rectores de políticas públicas, no solo de género, sino también de la niñez y la adolescencia, para que se genere pues algo. Hay que presionar, hay que hacer algo. Normalmente ustedes están con tanto trabajo preocupadas por otro tipo de temas, que en estar, digamos, solo denunciando. Desde ahí ya es un trabajo tremendo, y la búsqueda de las personas, ¿no? Es tremendo, o sea, no es pues fácil, porque además es un trabajo, un cargo ad honorem, ¿no? Así o sea, es. Ustedes lo hacen por simple voluntariado, claro. Estamos tratando de hacer un servicio a la sociedad y estamos logrando resultados, eso es lo importante, pero como bien dices, una vez que se recupera a las víctimas, luego devolverlas a sus familias y decirles, tienen que acceder a apoyo psicológico, apoyo Lógico. médico, tienen que ir a un forense, no sabemos qué es lo que ha pasado. Cuando recuperamos a las víctimas dopadas, botadas en cualquier punto de nuestras ciudades, todo puede haberle sucedido. Todo. Entonces, no es simplemente evitar hablar de ello o querer no saber más de la problemática por responsabilidad. Inclusive puede haber embarazos, puede haber enfermedades de transmisión sexual, pueden haber muchas cosas, y la familia es la que tiene que cargar sola con todo eso, porque realmente no hay apoyo del Estado a nivel institucional. ¿Cuál es la primera causa o la causa principal que desemboca en una trata y tráfico de personas? Es decir, hay desinformación por parte de la sociedad sobre sus derechos. ¿Qué es lo que sucede para que se dé? ¿Qué es lo que está pasando en esta realidad? Lo que sucede es que este es el tercer delito más lucrativo a nivel mundial. Es un delito que mueve demasiado dinero. Y esto se une a la desinformación, evidentemente, pero también a la vulnerabilidad y a la necesidad de las víctimas, porque hay muchas formas de captar a la gente. Basta que estés buscando trabajo y te acerques, por ejemplo, a esos letreros que vemos en la calle. Sí. Llamas para preguntar y listo, ya te comienzan a perseguir. La señora que se le ha encontrado en el quirófano obligada a donar un riñón, este es un caso el otro día, ¿no? No se le ha hecho seguimiento. Ha sido muy fácil culpar al médico. Realmente habría que averiguar quiénes son los que la han encontrado y la han presionado para que tenga que donar un riñón a la fuerza. Terrible. Eso sí es trata, pero eso sí que es no tremendo. parte del médico, parte de la persona que la ha captado y la ha comenzado a presionar. Y es todo un proceso psicológico que hacen que tú no tengas voluntad de amenaza, de amedrentamiento, para obligarte a hacer cosas que no quieres. No, la trata de personas no se necesita estar encadenado en cualquier lugar para decir que está siendo tratada. Es así, bajo amenaza, bajo presión. Que y a veces hasta la persona que es tu amiga, un chico que puede ser tu amigo, se hace el enamorado y ese tipo de cosas. Y ahora se incrementa con las redes sociales, ¿no? ¿Cuántos casos en red de alerta temprana tal vez son las causas que han sido captadas a través de las redes? Muchos casos, muchos, porque nuestros niños, nuestros jóvenes todavía no tienen la educación necesaria para acceder a las redes, aceptan contactos de personas que no conocen, comienzan a dar información sin necesidad de contactar. Yo veo algunos perfiles que cada media hora están publicando que estoy entrando al cine, que estoy saliendo, que estoy en mi colegio, o que estoy en el minibús, que estoy donde sea. Y las selfies, ¿no? Que además refuerzan esto como para que cualquier delincuente pueda hacerles el seguimiento respectivo. Entonces, porque les hacen un seguimiento, no es que previo, no es al azar. No es al azar, es un seguimiento que te hacen, no, pues imposible, ¿no? Ahora, volviendo con el caso de Orlando Ceballos, si bien se ha manifestado por el lado de la oposición y también del oficialismo en contra y han repudiado totalmente esta acción de violencia hacia la mujer, hacia su esposa, pero ha habido otros casos, ¿no? Los dichos, por ejemplo, del presidente Evo Morales cuando se dio lo de las petroleras, ¿no? El tema de las perforadoras y perforadas, o el hecho de ofrecer el hecho de Evo cumple. Evo cumple. También, pero no se han manifestado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hay una doble moral también de las legisladoras?
Y no solamente doble moral, sino también tenemos que considerar que ellas no son las mujeres de la calle que solamente tienen el recurso para manifestarse y lanzar un pronunciamiento. Ellas son autoridades y han jurado a momento de entrar al cargo de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ellas tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, está bien el tema del pronunciamiento, pero lo que se va o lo que cualquier ciudadano o ciudadana puede exigir de ellas es que cumplan con su deber de hacer cumplir la norma. Están realizando eso, están cumpliendo con la norma en favor de los derechos de la mujer. ¿Cómo evalúa el tema? Estos son casos públicos que nos están demostrando que no. Hace 3 semanas llegó una comisión española justamente para realizar la evaluación de la Ley 263 y yo tuve una entrevista con ellas. Entonces, cuando me preguntan cómo está avanzando, si veo o no, mi respuesta fue muy sencilla. Se ha cumplido con tener la norma, con crear algo de institucionalidad, pero más de lo que yo pueda decir está mi caso. 7 años pendiente, sin resultado. No tenemos a mi hija, no tenemos a los tratantes, no se saben los móviles, no se sabe nada. Entonces, ¿se está cumpliendo la norma? ¿Hay avance? Son 7 años que yo no tengo ningún resultado. Y resulta que tu caso ha sido el más publicitado porque tú diste a conocer este tipo de flagelo que es la trata de personas y que es el abuso contra niñas chiquillas, porque Sarlet, recordemos que ella es Marcela, la mamá de Sarlet Clavijo, ¿no? Que fue el 2012 que desapareció y del Prado, y no hay persona que no haya luchado tanto como Marcela para que esto se dé a conocer, no solo a nivel nacional, a nivel de las fronteras también. Y gracias a eso, digamos, ha sido uno de los motivos para que exista esta ley, pero después, como ella dice, no ha habido respuesta. Yo recuerdo, Marcela, que en la casa de una amiga en la calle Teniente Walter Llanos y Cotauma había un grupo de chicas paraguayas y bolivianas del Beni que venían y las recogían a las 8:30, 9 de la noche y las llevaban al Catanas. Uh-huh. La familia, una de las familias vecinas denunció esto, pero cuando denunciaron fueron los medios y les dijeron que no podían porque los habían amenazado, porque habían altas autoridades de gobierno metidas y había policías y fiscales metidos y que por ese temor no hacían nada. Así es. La anterior semana también hemos comenzado la campaña Todos contra la Trata, en el marco de la ley 243, que es local, es la ley de lucha contra la trata del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 243. Sí, ley es autónoma. El primer municipio en tener su ley local y el primer municipio en conformar la red por un municipio libre de trata de personas. Entonces hemos iniciado justamente esta campaña que dice Todos contra la Trata para concientizar a la ciudadanía y a la población de que denuncien estos hechos raros. Nada mejor que los vecinos, las FEJUVES, el control social, para saber los movimientos extraños que suceden en cualquier barrio, porque estos genocidios clandestinos donde se está tratando inclusive menores de edad, se están haciendo sorteos de mujeres y un montón de atrocidades que no pasan por la mente de una persona sana, suceden en barrios residenciales. Recientemente, la anterior semana, han abandonado una casa que estuvo ubicada en la calle 21 de Calacoto. Qué tremendo es, como dicen, pon la verdad delante de nosotros y nadie la cree. Así es. Es terrible. Entonces, somos los vecinos los que podemos percibir estos movimientos de que entran estos puteros. Putero es el macho que consume trata, que consume prostitución. Movimiento de puteros en la noche, que entran y salen de estos lugares, son los vecinos los que se dan cuenta que es lo que está sucediendo. Inclusive se escuchan gritos, se escuchan pedidos de auxilio y tienen que denunciar. En cualquier barrio puede suceder esto, pero los vecinos tenemos que estar alertas y tenemos que denunciar.
¿Ellos dónde se pueden apersonar para hacer las denuncias correspondientes? Hay el número 256, o perdón, 156 es el número de denuncia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Y bueno, sabemos que la policía en estos casos no acude, pero tenemos que hacer las denuncias públicas y tenemos que mostrar dónde son. Antes los lenocinios tenían los números grandes, ¿no? No sé si recuerdan, pero era una característica de los lenocinios. Pero ahora están en cualquier barrio, en cualquier casa, y lo único que tenemos que estar es alertas al movimiento que existe en el lugar. Y además no solo en la noche, sino durante todo el día. Diurnos también. Sí. Claro, es tremendo lo que sucede y que no nos damos cuenta, ¿no? Hay personas que se dan cuenta, como el caso que les comentaba, los vecinos eran los que denunciaban y un día fue una chica de Unitel y estaba a punto de ir a enfocar y mirar, pero le quedaba lejos, porque era en una esquina y era una casa de ladrillo visto, insignificante, la casa no pasaba nada, solamente te dabas cuenta las cortinas eran negras y eran unos trapos entonces esta familia desesperada porque decía no puede ser, porque salían chicas bien vestidas, bien maquilladas y se les notaba que eran jóvenes, re jóvenes, ¿no? Y la mayoría eran chicas paraguayas y todo el mundo ya un día los han seguido y se dieron cuenta que iban al Catanas, pero como te digo, la gente del barrio llamó, insistió, pero no pudieron hacer nada porque dijeron no podemos porque estamos amenazados y hay gente que está metida con altos cargos, incluso de la policía. Entonces, es terrible este flagelo, esta barbaridad que existe. Claro, y el caso sigue pendiente y tampoco los resultados habiendo sido tan mediático, ¿no? Sí, es así sucede y lamentablemente somos uno de los países donde somos puentes para los otros países como Perú, como Argentina. Tú debes tener mayor experiencia y mayores datos de eso. Claro, de esos temas. Bolivia es un país de origen, ¿Ya? Es un país de tránsito y también es un país de destino de trata de personas. Así que estamos fichados por las tres formas y no es por nada que el Departamento de Estado de los Estados Unidos nos sancione y nos ponga plazos y también nos imponga castigos, ¿no? Las sanciones que tenemos que cumplir no son gratuitas. Así el gobierno se esfuerce por decir que es el imperio que está contra nosotros, que basta salir a la calle y ver la cantidad de niños pidiendo limosna. Eso ya está normada en la ley 263, eso es mendicidad forzada y también las personas adultas que están detrás de ellos deberían ser procesadas. No podemos tener menores de edad que además están bien vestidos, se nota la legua que no es gente que vive en la calle, sino que los llevan a bailar, a hacer cualquier cosa, así como los mochileros, un poco han aprendido de ellos, y los tienen pidiendo limosna. Eso es mendicidad forzada y es delito, es trata de personas. Es trata de personas. Mira, hace rato estábamos hablando precisamente del Día del Niño y de lo que no hay políticas que ayuden. Con Nicole estábamos hablando justamente de eso, ¿no? De que simplemente resulta que las autoridades se los llevan el Día del Niño, los llevan un ratito, lo festejan unas horitas y después se olvidan. Y luego que vuelvan a la calle a pedir limosna. ¿Te imaginas hasta ese extremo que ahorita no es un dato que nos estás dando y que es tremendo? No es cualquier dato, ¿no? Mendicidad forzada. Ahora, considero que antes de curar la herida es necesario la prevención, ¿no? Y una medida como esta es la que ustedes están tomando, que nos dice todos contra la trata, pero por el lado de estas intenciones del Estado, ¿cuáles son los temas de prevención en este tema de la trata? ¿Hay prevención en los colegios, por ejemplo? ¿Está la educación boliviana adaptada para ir en contra de estos temas? La misma ley, la 263, asigna funciones a 8 ministerios que conforman el Consejo Plurinacional de Lucha contra la Trata.
pero resulta que en lugar de cumplir estas funciones, nos están más bien privando a las instituciones de la sociedad civil de que podamos continuar colaborando con esta labor. El año pasado, por ejemplo, ha salido una norma del Ministerio de Educación donde nos prohíbe el ingreso a los colegios si no es con autorización de ellos. Y esta realmente es una traba, porque nosotros estamos ocupando nuestro tiempo en hacer prevención, en encontrar personas. No podemos ocuparlo en trámites burocráticos para entrar a los colegios a cumplir una función que en realidad es del Ministerio de Educación. Esa es una de las trabas, pero algunas otras que ustedes señalan para que no se dé, por ejemplo, este emprendimiento de la sociedad civil. Bueno, esa es una traba que además a ellos no les cuesta nada, ¿no? Más bien deberían agradecer y deberían facilitar las condiciones para que continuemos capacitando en los colegios. No solamente Sarlet la que ilumina, sino somos más de 70 instituciones de la sociedad civil a nivel nacional. Tremendo, es una maravilla, eso sí que es una gran cosa. Trabajando, pero en realidad parte todo por negligencia. Ahora nos dicen con el descaro más grande, estamos en un año electoral, entonces no podemos asignar muchos recursos a esto, vamos a continuar trabajando, pero vamos a bajar la intensidad porque es un año electoral y tenemos que estar en campaña. Entonces, esas son las prioridades de nuestras actuales autoridades y eso también tendrá que valorar la población a momento de elegir y emitir su voto. Bien, hemos estado con la entrevistada Marcela Martínez, directora de la Red de Alerta Temprana Sarlet, la que ilumina, una institución de la sociedad civil que trabaja en temas preventivos contra la trata de personas, aquí en Voz del Periodismo, transmitida por la radioemisora de la Asociación de Periodistas de La Paz. Marcela, como siempre, es muy interesante tenerte, sos una mujer luchadora contra estos flagelos, contra la violencia y contra todo tipo de violencia, ¿no? Que existe. Las puertas de la institución están abiertas para hablar de la campaña, para comentarnos. Cuando quieras, tienes aquí un lugar donde se puede hacer difusión. Muchas gracias, querida Peca. Ya te voy a estar molestando en mayo. Para el 13 de mayo tengo preparada una gran actividad. Está llegando Mabel Lozano, que es autora del libro y el documental del Proxeneta. Y justamente vamos a presentar el documental y un debate posterior dirigido por ella misma para abordar esa temática y para que como Estado podamos asumir una posición. Yo, por ejemplo, tú sabes, soy feminista, soy abolicionista. Yo creo que ni varones ni mujeres hemos nacido para ejercer prostitución y todo lo contrario, el Estado tiene que garantizar nuestra dignidad y el ejercicio pleno de nuestros derechos. Así es, anhelamos que en un futuro hayan políticas públicas de seguridad ciudadana para que las mujeres vivamos en tranquilidad desde en nuestra casa y en la calle. Bueno, vamos a pasar a un corte, por favor, y luego volvemos con los despachos y las noticias del día. Y aunque no estés aquí, tanto pensar en ti, te siento cerca de mí. Difícil explicar cómo el cielo y el mar no entienden distancia. Juntar igual y casi te puedo sentir y casi te puedo escuchar.
La vida sigue igual, no quiero molestar, solo te espero en el mismo lugar. Casi te puedo sentir, casi te puedo escuchar, y casi te siento vibrar. Cierro los ojos y tú a mi lado estás. Casi te puedo tocar, y casi te veo llegar, y casi vuelvo el tiempo atrás. Y qué ganas de nunca jamás regresar. Casi te puedo tocar, y casi te veo llegar, y casi vuelvo el tiempo atrás. Y qué ganas de nunca jamás regresar. La vida sigue igual, no quiero molestar, solo te espero en el mismo lugar. Bien, y después de la entrevista con Marcela Martínez, directora de la red de alerta temprana Sarlet, la que ilumina, contamos con información en Voz de Libertad a cargo de nuestras compañeras Delia Velarde y Yersia Mañueco. Por el lado de la política, Yersia Mañueco nos informa que concejal del MAS aclara que el programa Mi Barrio, Mi Hogar no es parte de una campaña política. El concejal por el Movimiento al Socialismo este lunes aclaró que el programa Mi Barrio, Mi Hogar no es un programa político. No es un tema político. Estos proyectos van para mejorar la condición de vida de los paseños y el presidente Evo ha creado para esto estos proyectos y eso es lo que se está trabajando. Hasta el momento ya se han hecho más de 56 juntas vecinales, se han beneficiado y están en ejecución en estos momentos. Lo que queremos aclarar ahora es que estos días han salido algunos subalcaldes en la cual han intentado politizarlo. Ellos más bien, en ningún momento se ha tocado este tema políticamente. Y si hay alguien que me quiere decir que se ha tocado políticamente, es falso. Nosotros queremos salir a la palestra y decir todos van a ser bienvenidos y todos pueden presentar directamente al FPS sin ningún condicionamiento, porque así lo establece la convocatoria, y eso es lo que queríamos nosotros anunciarles a ustedes. El subalcalde de la zona sur de La Paz, Oscar Sogleano, denunció ayer mediante su cuenta de Facebook que el Movimiento al Socialismo usa el programa Mi Barrio, Mi Hogar para realizar campaña política. En el informe, Yersia Mañueco, La Paz.
Bien, ahí estuvimos con una información a cargo de nuestra compañera Yersia Mañueco, pero ahora Delia Velarde nos informa que juntas escolares del Alto rechazan el pedido de intervención a Estados Unidos. Representantes de las juntas escolares de los 14 distritos en la ciudad del Alto manifestaron su repudio al pedido de intervención de Estados Unidos respecto a la repostulación del binomio oficialista en plena Plaza Murillo. Al respecto, el coordinador de las juntas escolares de los 14 distritos, Rudy Luis Alberto Yampa, manifestó que piden la expulsión de los legisladores que enviaron la misiva. Nosotros hacemos un rechazo y un repudio a la intromisión de Estados Unidos, esa resolución que había sacado a pedido de los traidores de la patria, a pedido de los legisladores de la derecha, que sin contemplar el destino de nuestro país están queriendo una intervención. Hemos visto las consecuencias que ha tenido la intervención de Estados Unidos en diferentes países y nosotros rechazamos de cualquier manera esta situación. Estamos solicitando la expulsión del legislativo de estos traidores a la patria. Asimismo, en esa línea asegura que su manifestación no se debe a que sea al fin al partido de gobierno. Las instituciones sociales no son afines a ningún partido político. Nosotros somos afines a nuestro derecho. En diferentes oportunidades, la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, UTOP, retiraba de forma inmediata a diferentes organizaciones sociales que se manifestaba en pleno kilómetro cero, y además de decirles que ellos deben pedir permiso a la Casa Militar para poder manifestarse. En esa línea, el mayor Vladimir Calle fue consultado al respecto, ya que no sucedió lo mismo con las juntas escolares, quienes se manifestaban a favor del binomio oficialista. Bueno, la orden que hay es que no puede haber nadie aquí. Esa es la orden, ¿no? Ahora se les invita, se les dice por favor, a los que no pueden estar aquí, entonces si no hacen ningún tipo de problema, pues no hay problema. En esa línea, el mayor Calle aseguró que desconoce que las juntas escolares hayan pedido un permiso a la Casa Militar para poder manifestarse en la Plaza Murillo. En el informe de Delia Velarde de La Paz. Bueno, con estas informaciones y los despachos de las compañeras periodistas de APLP Radio, nos despedimos hasta el día de mañana, Nicole, hasta el día de mañana, compañeras de controles, Dabeiba y María. Muchas gracias por habernos escuchado y visto a través de APLP Radio Online por Facebook. Los invitamos a también tener una complicidad con nosotros el día de mañana, con quien también estaremos realizando entrevistas y dando a conocer la información más actualizada del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias, que tenga un buen resto de jornada. Permiso.